El audio. Ahora sí, habla por él. Audio. Ahí sí, ahí sí. Isaac, ¿me escucha? Sí, sí, ahí te escucho. ¿Cómo está todo? Ah, ¿Cómo está todo? ya, ahora sí. ¿Me escucha, audio? Sí, Isaac, ahí te escucho. qué bueno. ¿Cómo está todo, hermano? Cónchale, hace ratico hablé con Cheo, con, Ajá, con Cheo Piován, de mi de un abuelo. mundial que fue en el 73 y me lo nombraron a él. Ahí mismo Sí, me pasó la foto. qué bueno, qué bueno. Vamos Firmaron como 10 en ese grupo. imagínate tú. Vamos a apretar aquí para empezar a grabar, para irnos poniendo ya tono ahí. Dale. Ahora sí. Saludos, mi gente. Estamos aquí con Luis Pistola Fuenmayor, un reconocido scout de Venezuela, de los Marineros de Seattle. Muy reconocido por la firma de Félix Fernández, perdón. Pistola, tú cuando comenzaste y firmaste a Félix Hernández, ¿tú pensaste que en esa firma estaba uno de los mejores lanzadores de Venezuela? Isaac, gracias por la invitación. Bueno, Isaac, eh, usted sabe que sí, él es de la pequeña liga de Flor Amarillo en Valencia. Y yo ingresé a Ciares en el año 99. Cambiamos de organización, los FMI de Toronto, pasamos a Ciares. Y en el año 2000, él vino a jugar Interliga de Pequeñas Ligas. Y lo vi en los niños cantores. Un amigo mío que falleció este año, Wilmer Machado, me dijo en un papelito, mira, grábate este nombre, habla, que ahí está su papá. Wow, Y ese papelito traía el nombre de Félix Hernández. wow, Usted sabe, impresionante. cuando uno trabaja en organización, él es de Valencia, ahí mismo me comuniqué. Perdón, en el año 2000, él volvió a venir en senio, vino en senio, primera edad, y yo era manager de la pequeña liga Coquibacoa ese año. Y él pichó contra San Francisco en San Miguel. Sí. Y yo jugaba en los niños cantores. Mira, se mantuvo 8-6, 8-7, un niño de 15 años con una actitud, un comportamiento en el montículo agresivo, un cambio, un slide. Y ahí pasé mi información como scout de área y Wow. le llamé a mi jefe, me comuniqué con ellos, le dije, mire, vive en Valencia, Flor Amarillo, y pasé toda la información. Y Y así se mira quién llegó. fue Félix Hernández, Y así una se llegó. estrella de los marineros y de Venezuela. Y de Venezuela, wow, impresionante. Tocando un punto que ahí empezaste nombrando a la organización de Toronto, los Blue Jays de Toronto. Cuéntame de tus inicios como scout. Eh, mi primer inicio fue en el año 92. Wow, Yo, Remijo Hermoso, era muy amigo mío y siempre que venía para Venezuela con Magallanes o con La Guaira, conversábamos. Yo siempre veía el juego al lado del dogado sí, del visitante. Y me dijo una vez, mira, necesito la organización que va a salir, la expansión nueva, va a sí. ser Colorado. Yo necesito un scout aquí en Maracaibo, en Venezuela, para que estemos en conversación y te voy a meter de scout para empezar aquí en Venezuela. Bueno, en el año 92 hubo el golpe de Estado, 4 de febrero, y él me llamó y yo viajé el 8 de febrero para Caracas
con 4 prospectos. En esos 4 prospectos estaba, yo me acuerdo, Joel Pozo, Yo que el ellos lo Pozo. firmaron. Estaba Pero cuando aquí yo llegué a Caracas, con yo me San Luis. conseguí, eh, el papá de Posada era el supervisor internacional Ok. y ese trabajo se lo dieron a Mauro Méndez. Mauro Méndez, sí. Bueno, Remío se disculpó conmigo, que estábamos pendientes, que, concha, bueno, mis primeros pasos. Al año siguiente me contactó el señor Miguel Nava para los Rojos de Cincinnati, pero de suplente, pues Sí. todavía no estaba fijo, tampoco pude entrar. Hasta que Ok. llegó el 96 en un Nacional Junior que fui en Barquisimeto. Emilio Carrasquel, que había sido mi amigo, él venía por distrito, venía, Sí. y yo por el Zulia, siempre fuimos buenos amigos. Él, Norman Carrasco, Mamá teníamos Carrasco, sí. buena química con Evencio, y ya él era scout de los Epos de Montreal. Wow. Venía de firmar a Hugo Urbina. Hugo Rubín. A Emilio tenía un currículo bien Grande. bueno Sí. y me dijo, me quitó mi número en ese 96. Nosotros fuimos a la final con Miranda. Ese año los peloteros, como dice uno, élite, fueron Torrealba, el queche, y Carlos Maldonado, la Jordi BD. Torrealba Sí, Jordi y Torrealba. Carlos Maldonado. Esas fueron la BD. Bueno, fuimos subcampeones, nos ganó Wow. Miranda. Y de ahí, Emilio me dijo, te voy a llamar, no te voy a decir la organización, tranquilo, vamos a trabajar juntos, me gusta tu actitud. Y eso fue en el año 96. Wow. Ese mismo año 96, yo fui para el Mundial en la categoría senior. Me Impresionante. visitaron en Kissimmee un jefe de los jefes, el señor Boinger, y Ujú. del 96 empecé a escautear con los Azulejos de Toronto. ¿Cuántos? Tuve éxito porque tuve 3 años, firmé 5 peloteros y de esos 5, 2 Grandes Ligas. Guillermo Quiró y Gustavo Chacín. Gustavo Chacín, claro, el pitcher zurdo. Y Guillermo, wow, Piche impresionante. zurdo. Me acuerdo que debutó en Grandes Ligas en el Yankee Stadium. Me llamó y me dijo, concha, le me subieron. Ya Guillermo tenía un día atrás que había quechado. Bueno, y el queche que era por Toronto, Guillermo quechando y Gustavo Wow, los dos peloteros que quechando. tú firmaste. Y los dos Impresionante. que yo firmé debutaron casi el mismo día y el primer bate fue Derek Jeter. Te voy a Wow, enviar esa foto. wow. Ahora, ¿cuánto ha cambiado el escauteo desde el 96 hasta ahora? Mira, mira, Isa, el cambio, yo siempre le digo a esos scouts viejitos le digo en el aspecto que empezamos, pues. Sí, Y de yo la le he vieja dicho escuela. que hay que adaptarse al sistema nuevo, al sistema de la tecnología. Sí. Y le he dicho que ahora es distinto. Antes venía Emilio, yo le enseñaba el pelotero, si a Emilio le gustaba, Emilio de una vez o lo firmábamos o lo llevábamos para Bejuma. Ajá, el complejo. Con Ciares, primero era en Carora, porque Toronto tenía una relación con Cardenales y lo Ajá. firmábamos en Carora. Y éramos más agresivos. Antes Ah, escondíamos los peloteros, los sacábamos de cualquier escuela, éramos agresivos, pues. sí. Incluso los scouts llegaban en la casa, no, él no está aquí. Entonces, lo tenía otro equipo. Sí, sí, Y antes era más agresivo a uno y no menos tecnología. sí. Ahora, más tecnología para firmar un pelotero. Cu- eh, ¿Qué te llevó a ti a ser scout? ¿Ya tú te veías como scout? ¿Tenías ese ojo clínico? ¿Podías ver cosas que otras personas
o el fanático común no ve en un pelotero, ya tú tenías las relaciones, o tú en realidad querías ser scout. Bueno, en verdad que 20 horas metió un estadio, Sí, eh, uno iba para el profesional, firmaban a Wilson Álvarez cuando yo estuve en el 86, yo sí, fui su coa, vi a Lixon Nava cuando firmó, leccionado. entonces era como una fiebre, pues, que yo quise ser Sí, profesional, no se me dio, pero siempre estuve relacionado con el béisbol y este señor que para mí, además que fue un maestro, Emilio Carrasquel, qué me más. enseñó, aprendí y ese béisbol que yo vi a este es muy distinto. Sí, Siempre metido en los estadios, fui manager COA, he sido Don Pai. Bueno, sí. pasión del béisbol. Y No terminaste es siendo que para scout. ser scout, quizá no se necesita ser profesional, Sí, porque cuando yo empecé, imagínate, cuando yo empecé, estaba un señor que se llamaba Leiter Straker, uno ajá, que se llamaba Benito Malavé, wow, Alexis Infante, gente profesional, gente grande liga, y me metí con ellos, pues. sí, Me adapté a los sistemas, me adapté a Emilio, lo que le gustaba, llegar temprano a los estadios. Si Emilio venía por avión, buscarlo al aeropuerto. exacto. Bueno, imagínate, mucho, había que ser agresivo. Ahora no, ahora hay más tecnología. Más tecnología y un poco más de facilidad. Pero en tu caso, yo creo que en general también, ¿la tecnología la hace un poco más fácil a la hora de evaluar un pelotero o lo hace un poco más difícil y un poco más lento el proceso a la hora de una firma? Tú sabes que el béisbol ha cambiado, tú lo sabes, Sí, hemos hablado, sí, ya las organizaciones quieren firmar niños de 14 años que están listos ya a eh, hablar con él, hablar con la gente, nos estrechamos las manos y hacemos un acuerdo. sí, Y ese acuerdo se respeta. claro. Entonces, hay su ventaja y su desventaja, pero ese es el béisbol nuevo. Eso es lo que se está viendo. Todo está cambiando. Que, que se hablan cosas del dominicano, del venezolano. Esos procesos hay que adaptarse, hacer un home visit, buscar la Sí, partida de nacimiento, todo una sí. prueba Para llevarlo para con que la todo esté regla, listo. sí, con la regla y todo en regla y poder saber la edad y todo. Exacto. Ahora, Pistola, hay mucha gente que no sabe qué busca un scout y cuál es en realidad el trabajo de un scout desde cero, o sea, viendo por primera vez a un pelotero. Yo quiero que Bueno, tú tú le, sabes le que des la idea a esa gente que no sabe, quizás que piensa que nada más un scout es nada más verlo, enviar uno, dos, tres mensajes y listo, lo firmamos. Pero tú y yo sabemos que no es así, pero quiero que demos eso claro para que la gente entienda el proceso. yo creo que ahorita en la actualidad vale la calidad del pelotero, eso es indiscutible. Pero tú tienes que llegar más allá del pelotero, de que cómo es su médico. Ujú. Mi organización es muy estricta con el médico del pelotero, Sí, que eso lo estoy viendo yo. No es porque lo quiera firmar, no quiere decir que me gusta, pero yo a veces que me voy a la familia, como es su entorno familiar. Ya marinero me ha pasado lo que nosotros buscamos, un buen brazo, un buen power, atleticismo, que es importante en este negocio. El pelotero que sea atleta, que juega, puede jugar atrás o también puede jugar exacto. adentro, que es Sí. importante. Es bueno que aclare Porque ese a veces el punto pelotero que está quedado, de lo que es porque son, atletismo, ya, sí, atlético, ya. eso es primordial para Sí, Seattle. Un atleticismo bueno, y dígame si juega el Siol, que juegue segunda, que juegue centerfield,
Eso es importante. Todo el reporte. En el reporte hay que hablarlo todo. 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 Ah, Todo. ah, Mire, este niño, su papá trabaja en esto, pero su mamá es esto. A veces que son divorciados. Eso es un médico que nosotros hacemos y ese médico queda grabado en Ciares y queda grabado en los sistemas. ¿Me ok. entiendes? Son cosas que hay que hacerlas pelotero por pelotero. Wow. El hombice, ir a su casa, con quien vive. A veces que la familia está divorciada, vive con Sí, una abuela, vive con un tío, estudia, es importante qué sí. año estudia, porque si no saca bachiller, por lo menos Ciare tiene que si llega a Dominicana, El tiene programa. que estudiar y Ujú. llegar preparado con inglés a los Estados Unidos. Sí, eso es muy importante aclararlo porque a veces la gente piensa que no, ellos nada más con verlo, él dio 2 honrones, la sacó 3 veces y bueno, ya lo firmamos y la gente no sabe que no es así, todo es un proceso. Hay que evaluarlo completamente dentro y fuera de un estadio. Eso es muy importante que lo aclare. Y eso, Quiero, y los equipos, y los equipos, todos los scouts usan turnos al bate, por lo menos 10 por juego, por lo menos, si no batea 5 o 6 veces, los turnos al bate, swing, EMI, cómo se ve con la curva, con el cambio, el tiene buen reconocimiento. contacto, es agresivo, Sí, todo eso va en el sistema, sí, que es sí, importante, igual que el pitcher. sí, Mira, hoy lució bien, vino descontrolado, no ataca a los bateadores, no hizo la asistencia, no está en el juego. Y sí, eso todo va al sistema. al sistema. A la hora de hacer un reporte, ¿cuáles son qué es lo primero que se pondría en ese reporte? Yo digo que primero el atleticismo, depende de las posiciones, Ajá, nos vamos hacia allá. ok, Después vemos su velocidad. Si el tipo corre una velocidad promedio a su edad, él puede mejorar. ¿Me entiendes? Entonces, nos vamos a atleticismo, poder, habilidades dentro del terreno y como decimos, esa sexta herramienta que la vemos, pero la vemos dentro del terreno. Ese pelotero grosero, ese sí, contestón, ese pelotero que llega al estadio y se sienta y nos ve con esa gana que pareciera que no quisiera ser profesional. sí, Entonces, esa actitud también va metido en ese sistema. sí. Ahora, hablando un poco, tengo entendido, bueno, que hemos hablado, que cuando tú viste a Pablo López, porque mucha gente no sabe que también estuviste envuelto en la firma de Pablo López, el pitcher ahora mismo de Minnesota Twins, que tú lo viste como catcher. Usted ¿Cómo fue el sabe, proceso? tú sabes que el papá del difunto, Dani, jugamos mucho doble A. Él jugaba con lotería y yo Ok, jugaba con teléfono. Un hombre médico esencial, un hombre muy bien preparado. La mamá de Pablo antes tuvo accidente y murió, era viudo, se casó con una doctora aquí en Maracaibo y él vivía en Maracaibo. Y hubo un campeonato estatal juvenil. Él me dijo, coño, mira, Pablo va a echar pistolita, concha, para que me lo vea. Pero su agente era Alex Delgado, Delgado, ya. era el que lo entrenaba como queche. En ese mes de diciembre, Ale era coa de los Cardenales. Bueno, hicimos un tryout en Mejuma. Yo me fui con el papá de Pablo, el señor Dani, y lo trayamos en Mejuma. Corrió Vale. 7-9 como queche. El Wow. bate era lento. Lo probamos en primera. Lo probamos en el right field. Era derecho, pero bateaba la zurda. Sí. Bueno, terminamos el tryout. No me hablaron de él. Llamo a Ale y le explico la situación. Mira, Ale, eh, Pablito no cubrió, no. La Habían expectativa. dos queches Sí. superiores que él.
buen físico tiene Pablo. ¿Por qué no hacemos, vamos a hacer vamos a meterlo como pitcher? Y el papá me decía que él no quería que fuera pitcher, porque Pablo tenía la misma fuerza que tenía él. Sí. Bueno, salimos de Bejuma y hasta Cabima le dije, vamos a meterlo a pitcher. Coño, complaceme, vamos a meterlo a pitcher. Vamos a meterlo a pitcher. El manager de Cardenales era Pedro Grifol, que Pedro era Grifol. coa de Ciares en Grandes Ligas. Él es dominicano Yo creo que él era dominicano o o puertorriqueño, por allá, puertorriqueño. Okay. caballero. Y Ciares, bueno, yo me lo voy a llevar para Barquisimeto y yo te aviso. Bueno, Isa, 2 días. El brazo de Pablito, la recta, el cambio, ahí mismo lo firmó Lara, lo Wow. firmamos con Lara, me llamaron a Emilio y en enero nos lo llevamos, ahí mismo. Cuando Boeing lo vio, Pedro habló con ellos, Grifol, Ale era coa de nosotros en Bejuma. Así Wow. que Ale era agente de él y coa de El nosotros. coach de ustedes. Esta relación fue buena Fue para buena, firmar sí. a Pablo, para hacer la transacción de Queche a Piche. Y Sí. mira lo que es Pablo. Mira lo que es Pablo hoy en día. Imagínate. Ahora, hay una lista aquí que me gustaría ver de los peloteros que salieron de la academia de los Marineros de Seattle. Y aquí está. Sale Félix Hernández, Celestino López, Adrúbal Cabrera, Luis Olivero, Homer Morales, Luis Rengifo, activo también, Vicente Campos, Osvaldo Navarro, Pablo López, Joervis Medina, El Luis difunto. Balbuena, Michael Guaipe, César Jiménez. César Jiménez es el pitcher zurdo, Piche zurdo. pitcher que pichó un clásico mundial, si no me equivoco. Sí, señor. Porque Emiliano Fruto Es el de primer Colombia, colombiano en Grandes Ligas, Piche. es muy importante que aclares eso. Ese, Erasmo ese Ramírez, este me Erasmo sorprendió. Ramírez. Hay Erasmo Ramírez, nicaragüense, hay Tagadea. sí. JC Ramírez, Kevin Gadea de Nicaragua, tres nicaragüenses, Tiago Vieira, Thiago el Brasil, brasileño. sí. Luis Y Goara, los 100 en Grandes Ligas. sí. Y Vladimir Valentín, Jesús Guzmán también. Wow, qué lista. Jesús Guzmán. El Navarro. Navarro también, Osvaldo Navarro. Osvaldo Navarro. No, Sí, no lo vi ahí en la lista. Wow. Osvaldo Navarro en la lista. Bueno, y quizá tantos peloteros. Bueno, eso. Pero ¿cuántos se quedaron en Bejuma? Un México malo. Se, perdimos peloteros ahí en cantidad Wow. para que tú no tengas idea. Y fíjate esa lista, nicaragüense, colombiano, porque esa lista viene de Maracaibo, porque cuando empezamos, firmamos en el año 2000, firmamos a Emiliano Frutos, Ujú. porque Homer Muñoz Rafito era jefe de la academia y se quedó con nosotros. Empezamos aquí en Maracaibo y la academia se mudó para Bejuma, pero Sí. aquí se empezó. Firmamos a Valentine con el Curazaleño. estado de Aruba, Ujú. William nos los trajo, ahí mismo lo firmamos en el estadio de la Polar, en Maracaibo, aquí en Maracaibo. Sí. Firmamos a Celestino con una gris, los trajo Cheo Moreno, de allá del No, Coro, de Falcón, claro, José Moreno. ¿Él trabaja con ustedes Cheo o era el trabajó con manager, ustedes? trabajó con nosotros, manager, muchos años con nosotros. Tremenda persona. Él firmamos a Celestino en el año 2000, aquí en Piamonte, en Maracaibo, Ujú. a las 12:02 de la madrugada. Guau. Antes era más agresivo, antes Sí, era sí, el Julio 2, firmamos a Celestino. sí. Ahora, A los días firmamos a Emiliano Fruto, aquí en Maracaibo, a César Jiménez, Guzmán, Emiliano Fruto, Celestino López. colombiano. Y lo firmaron en Maracaibo.
Venezuela, wow. Emiliano Fruto, nos fuimos a buscar allá, me acuerdo yo, a la raya. Imagínate. ¿La firma de Erasmo Ramírez fueron en Nicaragua o fue en Venezuela? Te voy a echar el cuento. Nosotros teníamos un scout Un con esclavo. nombre, tú lo conoces, Ubaldo Heredia. Ubaldo Heredia, claro. Trabajó muchos años con nosotros. Nosotros veíamos los peloteros y después que hacíamos el tryout, nos reuníamos con Boingue y los que nos gustara, los firmábamos. Ujú. Todo el estado. Y yo me acuerdo que me contó Ubaldo que al Boingue nunca le gustaban los piches pequeños. Wow. Fíjate que éramos pequeños. Sí, era muy pequeño. Yo 5 lo 11 vi pedidos. en el Clásico Mundial 2023 porque yo fui a ese juego y no, le lanzó a Venezuela. Y señor. Y Ubaldo se fajó con el señor Boeing. Ubaldo lo Magnífico. había visto en un mundial juvenil. Y dice Ubaldo que pichó 2 días seguidos. Wow. Pichó 3 innings. Estaba caballete. Wow. Y el día siguiente pichó 4 innings otra vez. Y Más, estaba wow. igualito. Impresionante. Y dice que le gustaba tanto que se fajó con Boeing. Mira, yo quiero que me firme Erasmo Ramírez. Mira, una barbaridad. Y fíjate lo que era Erasmo Ramírez. Cuando lo firmamos, me acuerdo que el año que pichó en la Venezuela Summer League, Isaac ganó 11 y perdió 1. Cero y Wow. pico de efectividad. Impresionante. Impresionante. Vino Impresionante. con Y ni nada. No le daba ni estu- fa. estuvo en muchos equipos en Grandes Ligas. Estuvo en muchos equipos. Creo que más de 5 equipos estuvo. Ahora, Luis Balbuena. Te he visto en fotos con Luis Balbuena. También estuviste, lo evaluaste, estuviste en el proceso de la firma de Luis Balbuena. Sí, tuve mucho que ver. Balbuena eh, era catcher. Wow. También lo firmamos como catcher, pero un bate explosivo. Me acuerdo que lo vimos como un Jueves Santo y Rafito Muñoz me decía, ¿y tú no respetas los Jueves Santos? Entonces, para el béisbol no hay días libres, Sí, no hay día libre, no hay exacto. días libres. Me acuerdo que me fui, tenía, tenía un Capri, me acuerdo yo, y me fui a verlo, me lo trajeron, un señor que se llama porque Arturo López, y un señor de allá de Parmarito, no me acuerdo el nombre, pero ahorita me acuerdo, y me dijo, te voy a llevar un queche para que tú lo veas. Cuando yo llamé a Emilio y se lo enseñé, hicimos una evaluación aquí en los niños cantores. Ajá. Soel es un negrito que lleva muchos peloteros de ahí de Bobure, de Caja Seca y de Palmarito, por todas partes en Valencia, en Maracay, y él lo negocia, le hace negocio pues, Sí. con 11, 12 años. Wow. Y yo le enseñé a Emilio a Luis Balbuena, y cuando lo vieron, ahí mismo, firmado Luis Balbuena, Wow. lo firmamos en Bejuma. Era un líder, era un hombre hecho para el béisbol. No había que Impresionante. esperar por Luis. El Y mira quién difunto fue Luis Luis Balbuena. Balbuena cumplió, creo, no hace muchos años de muerto en la tragedia que Lamentable. pasó. Sí, lamentable. Eh, Tengo buenas relaciones con su mamá, con sus Todavía la hermanos, mantiene. todavía con Sí. ellos. Uno de ellos va a ser scout, sobrino. Andamos juntos. Un niño para adelante con ellos. En este béisbol, para ser scout, tú tienes ahora andar con uno, con dos, tres scouts. Tú Sí, no puedes sí, ser un tryout solo. sí. El dragma, tú tienes que estar el dragma, lo ven Pendiente. todos los equipos, Sí, el exacto. plasmó, tú no tienes que usarlo, ahí mide velocidad del Toda bate, la tecnología. todo, mide los ángulos del piche, Sí, mira Isaac, modelos nuevos, todo tiene wow. que tenerlo. Turno al bate, como te dije, Sí, Raxodo, Trackman,
El béisbol es nuevo. Hay que adaptarse al béisbol nuevo. Ahora, tú llegaste a ver un pelotero y nada más con verlo caminar, tú dijiste, este pelotero está firmado. ¿Te pasó alguna vez? Me pasó con un niño que siendo yo manager en la pequeña liga, tú sabes que en la pequeña liga se maneja mucho el caso de primera edad, Sí, segunda sí. edad, Me da, no lo meta, mira que tiene que llevar a este. Y sí, en el año 2000 me llevé un niño, me lo protestaron muchas veces, sí. Carlos González. Wow. Carlos Carlos González, González, sí, Carlos González sí, fue conmigo por Latinoamericano en Aruba. sí. Y mira, cuando llegamos allá no tenía posición. Pero Ajá. tú sabes que a veces que Rayfield se cae, se cayó, no bateaste, vete Carlos González. Y ese Wow. tipo batió tres y pico en el latinoamericano. Estuvo entre los 10 mejores bateadores del El, torneo, con el 15 años. swing, el swing. ¿Era el mismo El swing que en Grandes Ligas? y no más que hizo un solo trayado Wow. conmigo. Su mamá, Lucila, siempre me agradeció porque Sí, de haberlo metido en ese latinoamericano, que fue sí, importante para él. Porque cuando llegué al Mundial, el agente que lo vio, que era el señor Miguel Nava, sí. me dijo, pistolita, ese niño de primera edad. Wow, me dijo, ese es el que me gusta. Y lo agarró como agente. Y fíjate, como agente. Wow. Y, y Impresionante. fíjate quién fue Carlos González Carlos en González, el que béisbol de Grandes Ligas. en el gol de Grandes Jonathan Ligas. Herrera, Jonathan también me Herrera, gustaba. también. Un peloterazo. El infield, El infield, el infield. Morenito también. él. Sí. Jonathan Herrera. Creo que jugó un tiempo con Colorado. Cachorro con Colorado. Con Colorado. Ya. También tengo una historia con Jogli Chacín. Joe Chacín. También peleé con Jogli. Yo lidiaba con Jogli. Ese siempre me dolió esa firma Sí, porque antes era uno muy agresivo. Yo lo sí, tenía escondido, pues. sí, Me lo entrenaba un amigo mío sí. y me gustaba tanto. Emilio, vente, Emilio, vente. Emilio, cónchale, Jogli Chacín. Y no Y pudieron mira quién llegar fue a Jogli un Chacín. acuerdo, sí, imagino. Duró bastante tiempo en Grandes Ligas. Ahora, Pichó y pichó. un pelotero que, que tú hayas visto, que hayas escauteado y pensaste que iba a llegar a Grandes Ligas o que iba a tener éxito como pelotero y no, no llenó tus expectativas. Tú sabes que en Bejuma Que tenía llegaban ese muchos talento peloteros. impresionante. En Bejuma vi a Maitán con 14 Kevin años. Maitán, Lo vimos cuatro a punto Maitán, cinco el difunto, el que se murió, el Queche. Ajá. Eh, Flores. él lo veíamos solo, a él solo, los scouts, a él solo, con el supervisor. No puede haber más nadie. ¿Cuál catcher? Con Núñez. Flores, Vimos muchos Daniel. peloteros. Que Mario Martínez, Mario. un tercera base, grande, moreno, un físico. Yo pensé que iba a ser Grandes Ligas y Wow, se quedó. impresionante. Busca Mario Martínez. Otro que vi que se quedó se llama Gerardo Ávila. Gerardo Ávila. Un talento increíble. Novato del año en Venezuela, con las Águilas. Imagínate. Lo firmamos por $100,000. Gerardo Ávila. Wow. Yo ese pelotero era cuando estaba Adam John, Adam Jones, pero de Baltimore. estaba Gerardo Ávila Ujú. y en Estados Unidos Lo comparaba. matando la liga. Wow. Yo Ahora, pensé que Gerardo Ávila iba a ser un pelotero, pero un pelotero de 30 horrores en Grandes Ligas. wow. Ahorita he visto, ahorita que yo estoy siguiendo, bueno, no ahorita, hace mucho tiempo que sigo esto de los prospectos y las granjas que tienen los diferentes equipos. ¿A qué se debe el éxito que tienen los marineros de Seattle en sus prospectos?
en la cantidad de prospectos número uno, número tres, número cuatro, cinco, hasta seis, que siempre ponen los Marineros de Seattle año tras año. Bueno, bueno, antes que te diga esa pregunta, enseñé un tryout a Silvino Bracho Silvino y a Bracho, Yumeiro Petit. Pero Yume- como era muy pequeño, a veces no, que sí, no los mira, no los mira. Y el béisbol, yo digo a veces que rompe, Artube rompió todo el béisbol pequeño. sí, sí, sí. Mi jefe, el más pequeño que firmó, guante de oro, César Isturi, con César Toronto. Isturi. ¿Eso lo Imagínate firmaron tú, ustedes también? Toronto, Toronto. Con Toronto. Ok. Sí. Toronto, cuando firmé a Guillermo, Ajá. lo llevé para Carora. Ese día firmaron a César Isturi. César Isturi. Yo digo que Marinero, tenemos la mayoría de los scouts han pasado por nosotros en Seattle. Sí, Mi persona, que soy el que tiene más tiempo ahí, sí, con Luis Martínez, que es uno de scouts de Oriente, y Liz Salazar, que es del centro, ¿verdad? Tenemos los scouts, tenemos en Brasil, tenemos en Panamá, Dominicana, por obvio, supuesto, claro. tenemos en México se juega un béisbol bueno, Buenísimo, sí. tenemos en Colombia, que es el hijo de Brito, scout jefe en Colombia. Ajá. Entonces, cubrimos todo, Cuando hablan de todo lo que Brito, estamos hablando de Enrique Brito, el hijo, el hijo. Ok. David Brito. David Brito, sí, ok. Tenemos un grupo de scouts que, como han sido peloteros de marineros, se han, Trabajo, lo hemos metido y se sí, han adaptado a los sistemas nuevos. sí, Es decir, que ya son conocidos por la organización, porque fueron peloteros de la organización. sí. Entonces, tenemos un colombiano que, 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 que está bien bueno, prospecto de Seattle, Arroyo, Arroyo, sí. Arroyo. Mira, segunda base, increíble. Lázaro Montes, Lázaro Montes, increíble. Celestén, Celestén, increíble. ya. Es, Cambiamos un tal Martínez, Chiste Martínez, lo ajá, cambiamos, mexicano, tira 100 ya, lo wow. cambiamos. Prospecto, lo que es Latinoamérica. Sí, sí, lo que es Latinoamérica, porque Muchos prospectos. hay muchos prospectos, sí. Nuestro supervisor, Franklin To, es una maquinaria, Wow. de Impresionante, un impresionante. tipo, su papá fue manager de Puerto Rico, Sí, familia de los Choc, aquel puertorriqueño que jugó Grandes Ligas, sí, gente de béisbol. wow. Impresionante. Tenemos gente del béisbol y somos agresivos, Sí, agresivos. En Corea tenemos scout, imagínate. Ahora, tenemos un grupo de scout, sí, la gente Franklin, un scout que es de Venezuela, pero vive en Dominicana, en Franklin Dominicana, Díaz. Bueno, bueno, wow. bueno. ¿Qué cierta cantidad de peloteros firman anualmente en Venezuela los Marineros de Seattle? Sí, sí, sí tenemos. Hay peloteros caros, peloteros. Lo que hace falta en las reuniones, mira, movimos la mata, Ajá, tantos cupos, ya el 15 de enero se firma la camada del 26, ¿me entiendes? Y van para Dominicana. A veces que hay peloteros que se quedan en Dominicana y no llegan a Estados Unidos. sí, 3, 4 años, mira, no avanza, va para su casa. Pero el sistema de Seattle es bueno. ok. Se trabaja, hay buenos instructores, No, y se se nota. trabaja y el que no salga a Grande Liga es porque no quiere. Bueno, acá hace Porque poco dimos una todas lista y en esa lista en Venezuela, muchos grandes ligas que están dentro de esa lista de 23. En esa lista hay muchos, Jesús Guzmán, Luis Balbuena, nada más de Venezuela, Celestino López.
Félix Hernández, o sea, hay una lista grande. No, y Ahora, Adruba, Adrúbal Cabrera, sí, ¿verdad? pero Adrúbal Cabrera, de ese grupo, de los tres que nombraste, Celestino llegó a Grandes Ligas con Seattle. con Luis Seattle. Barbuena también y fueron cambiados. Sí, fueron cambiados. Los demás fueron, y Félix Guzmán fue Hernández. cambiado. Sí, Valentine llegó a Grandes Ligas con Seattle. sí. El Ahora, difunto que se murió en estos días, Medina, a Grandes Ligas. Guaype, Grandes Ligas con Seattle. César sí. Jiménez. Ustedes firmaron a Montero, el que murió no No, hace Montero fue firmado por los Yankees por los Yankees. Ok, ok, ok. y vino en cambio En cambio, ok. con los Yankees. Ahora, ahora, ¿cuál era la vida de Luis Pistolita Mayor antes de ser scout? Bueno, antes de ser scout, jugué mucha pelota por mi estado Zulia. Ni se diga. Siempre viajé. Cuando no viajaba como pelotero, era técnico. Aprendí mucho de mucha gente buena. Mira, conocí a tu tío, Cheo Piován, vino a Maracaibo cuando ese Abuelo, béisbol mi doble A abuelo. aquí, a tu abuelo, ¿no? Sí, sí. Imagínate, estoy nombrando un pelotero que si hubiera firmado, esos Piován Sí, eran sí, peloteros, sí. era en Falcón, eran peloteros. Pero esos peloteros de antes, a veces que le daban buenos trabajos, nos daban buenos trabajos y a veces que había más dinero, había más proyecciones en el amateur que en el profesional. Ya el profesional, sí. Acuérdate que en el profesional de aquello, nomás que jugaban tres grandes ligas, tres criollos, Sí. tres criollos. Y Ah, entonces era había rudo. unos peloteros en el doble A que se perdían de vista para firmar y no Sí. firmaban. Pero ese béisbol que yo jugué era béisbol y béisbol, Ya que estamos muchos técnicos buenos. hablando de ese béisbol, y ahorita continuamos, o si ya finalizamos con la pregunta anterior, estamos hablando de ese béisbol y estamos nombrando peloteros de esa época. ¿Qué tal si hacemos un line-up de esos peloteros de esa época? Los En que el tú, amateur. sí, de los que tuviste, los mejores peloteros que tuviste en el amateur. Bueno, son tan buenos que te puedo nombrar Wow. dos porque estaba tu abuelo y estaba un Sí, pelotero que se llamaba José López. En la ajá, época que yo sí. estaba un queche llamado Evencio Chacón. Evencio Chacón, claro. Y decirte lo que es del Zulia, pues. Sí, Estaba un pelotero que se llamaba Leonardo Bravo, Leonardo Henry Bravo. Balbuena, estaba un Rubén García, Wow. estaba un Lino Nava, Lino Nava. un Juan Carlos Delgado, un, Impresionante. imagínate, para escoger, Impresionante, impresionante. un José Martínez, el difunto Camarón, Sí. estaba un Hernán Chacín, un Luis Prieto, un Jesús Borja, uno de los Habían grandes peloteros peloteros que para yo vi, escoger, en esa época habían peloteros para escoger, pero Manuel Montero, para escoger, para wow. exportar, Sandy León, el Sandy León papá, padre, sí, yo lo conocí. eso era un Claro. general, era Roberto Morillo, mira, sí, Piche, Queche, una vez me acuerdo que Dencio me contó que Pompeyo, siendo manager de Venezuela, decía que él quería que fueran 10 zulianos en la selección, si no, no aceptaba la selección de Venezuela. Sí, 10 zulianos permanentes. wow. En esos 10 estaba tu tío, Sí, el scout Ciro Villalobos, Ciro estuvo en la Villalobos, selección de Venezuela. sí, Un queche, tremenda Eduardo mano. Vega, increíble. El picheo, ni se diga, para Sí, escoger. Y todos esos peloteros eran trabajo en las grandes empresas de antes. sí, Lotería, pagaba OPE, el López, sí, teléfono, el OSP, el ajá, portuario, sí, que había trabajo, el dinero que ganábamos era bueno.
y Falcón exportaba también. Sí. Había un pitcher Celio González, zurdo, de Punto Elio Fijo. González, sí. Sí. Habían, aparte de Cheo, estaba, creo que tu otro tío, Piován, Helio Ítalo. Ítalo. eh, Había uno que era selección de Venezuela, Marino Puentes. Marino Puente, claro. Y fíjate cuánto Grande Liga que Andri Lara llegó. Sí. ¿Ah? Andri Lara acaba de llegar ahorita. Sí. Andri Lara acaba de llegar. Chirino, el pitcher el del Caracas, Sí. Maglio, Mario, sí. hasta el mismo César Gutiérrez fue el primer Grande Sí, Liga el de primero. Falcón. Sí, el primero. El primero. Impresionante. Esa época, Urbano Lugo, Urbano Lugo, sí, de allá. Sí. eh, Wow, eh, ¿cómo impresionante. se llama? El de Punto Fijo, el Freddy hijo de Galvi. Gaby, Freddy Freddy. Galvi. Freddy. Claro, fue campeón con el Zulia. Fue campeón con el Zulia. Sí. Ese también chiquitico, pero mira, clase de Pues, pelotero. El chaval me decía, no importa que el chiquitico eso lo firmo yo. sí. Déjamelo tranquilo. Salado es padrino de mi mamá, compadre de Cheo. Sí, 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 esa academia es buena en Punto Fijo. sí. Tiene buenos talentos y ha firmado buenos talentos. Wow, impresionante, Pistola. Toda esta historia, ¿cuántos años ya son como scout? Tuve 3 con Toronto y ahora con Seattle voy a cumplir 27. Impresionante. Se han ido jefes y pistolita ahí. Sí. Yo creo que Ahora, mientras tú hagas el trabajo, ¿te vas a mantener? busca el talento, vaya para Sí. los estadios con disciplina Respeto. y siempre darle el buen consejo al pelotero. Un Darle el buen mensaje, consejo. un mensaje que tú le quieras dar a los peloteros, a los padres que te están viendo, algo que le quieras decir, que estás viendo tú mal en los últimos eventos, en los últimos peloteros que has firmado, que se han desviado, o que a veces los padres no lo ayudan o se olvidan de ellos por el dinero. Un mensaje que tú le quieras dar a los peloteros. Mira, el consejo que en este béisbol nuevo hay que adaptarse, hay que tener disciplina, hay que ser muy humilde, Sí, porque a veces que después que llegan, se caen. sí, Por lo menos tengo el, el honor, pues, tuve el chance de que como Emilio era jefe de los Cardenales, era el director, era el gerente general de los Cardenales de Lara. sí. Firmamos muchos peloteros de una vez con Lara. Y mi primer pelotero que yo firmé se llama Juan Rincón Juan para los Rincón, Cardenales. claro, No lo pude firmar, no lo pude firmar con, con Toronto, ajá, pero lo firmé con el Cardenales con 16 años. Y sí. era pequeñito, pero a Emilio siempre le gustó. Juan Rincón pichó un clásico, ¿verdad? Clásico también. Sí. Y tuve también de firmar a Wilgen Abreu. Lo firmé también con el Cardenales. No eran míos de Seattle Wilder ni de Abreu, estamos Toronto, hablando de Wilder pero lo Abreu, firmé con Cardenales. guante de oro, Guante de oro. el actual pelotero de Boston, Ese. Wilder Su Abreu. papá fue compañero de trabajo mío por 30 años. Wow. Fuimos, somos jubilados de CanTV. Y él me llamaba, concha, de mirarme a Wilger, que será piche, que si será primera, que mira esto, que mira aquello. Y Wilder mira el Abreu. trayecto de Wilger. Sí, impresionante, Entonces, impresionante. con la pregunta que me dijiste, el papá tiene que cuidar a su hijo. Sí, Este béisbol tiene que ser muy disciplina. A veces que tiene el talento, pero no tiene la disciplina. sí. A veces que tiene disciplina y no tiene el talento. Y esto está muy Miren, agresivo. cuidarse, trabajar todos los días, no engañarse. El pelotero Exacto. tiene que trabajar. Clave, no Esto es un engañarse. trabajo, no engañarse el mismo. Clave. Entonces, y seguir trabajando. Mira, yo firmé con un pitcher.
con 90, dentro de 2 años. Tengo que estar en 92, 93. Así es, No puedo estar en 84 porque no estoy trabajando. así es, así La es. organización se da de cuenta. Sí. Y se dan En cuenta. la calle no hay nada bueno para estos Sí, peloteros. Y a veces que el papá se quiere meter a veces en la vida del hijo, en el aspecto. Y aquí hay papás que andan con su hijo para arriba y para abajo. qué bueno. Y eso se lo he dicho a todos. Disfruten a su hijo. Sí, Compartan con él sí. en las cosas buenas, las cosas malas y apoyarlo. Porque la firma no Y te asegura ir a Grandes Ligas. Proceso, son un trabajos. proceso. Sí, Tienen que pasar por un draft norteamericano, sí, donde se firman casi 300 peloteros. sí. Dominicana, que es una siembra de peloteros. Ya los Impresionante. cubanos se están soltando, Sí, de nuevo. los japoneses están viniendo, Ujú, son enemigos. Sueltan a Cuba otra vez y van a entrar los cubanos. sí. Y hay que adaptarse y trabajar con ellos. Venezuela es una mina, mucho Isaac, mucho talento, demasiado talento, Impresionante. mucho talento en Venezuela, en Dominicana, mucho talento. Y hay que trabajarlo, hay que pulirlo. Y tiene que buscar lo que ellos quieran. Mira, que corra esto, mira, Atlético, y hay que adaptarse a lo que ellos buscan, lo que ellos buscan para esa firma. Sí, bueno, aquí estamos con el gran Luis Pistolita Fuenmayor, que fue, Pistola, una grata conversación contigo, pues esto no es una entrevista, son conversaciones, historias, anécdotas de tantos peloteros que has evaluado, tantos peloteros que han pasado por tus ojos. Y bueno, estas son las vivencias, tú sabes que eso, hoy tú los miras y mañana se hacen historias, hacen récord. eh, Mira el caso de Félix Hernández, tantas cosas que han pasado, tanta historia que tú has podido ver. Y bueno, qué grata conversación tuvimos hoy. Muy buena. Bueno, Y hermano, también está una pregunta que me hiciste. Eh, y se me hizo más fácil siendo manager en pequeñas ligas. sí, Tuve la osadía de ser campeón mundial en el año 96, campeón invicto, y en el campeón, 2001 fui otra vez. Y te voy a echar una anécdota antes de que nos despidamos. sí, Fui a la final y tú no te imaginas el piche que me tocó. ¿cuál? El señor esto que firmó Colorado, que fue grande Diego, después lo cambiaron para los Yankees. Soy tu whisky, Tolowitzki. ya. Mira, me Y pichó primer bate, era el Ajá, manager era su papá y piche número uno. wow. Mira, en, Y le ganaron. me tocó lidiarlo, verlo pichar y a los años, fíjate que fue Tolowitzki, Sí, grande una liga, estrella del béisbol. una Y en estrella. Colorado, Bien Carlos Colorado. González y él hicieron esa entrevista. Mira, tú Carlos tuviste González, eran con cuatro: Carlos Colorado González, Troy Tulowitzki, Trevor Story, Nolan Arenado, Ubaldo Jiménez de República Dominicana. Tenía ese equipo. Subidos ahí uno tras el y otro. Carlos despechó el chiste de que Sí. Tolowitzki, nada, ese tipo 92, un brazalete Ah, porque en ese equipo estaba Carlos González también. conmigo en el 2001. Sí. Wow, Y era impresionante. primera edad. Y primera edad, impresionante, sí. Imagínate esta anécdota que te tenía para contarte que me dijiste Sí, que sí. te echara una anécdota. Tolowitzki, nada, nos ganó 4-1. No Wow. le dimos ni FAO. Le dio un horror al piche mío Sí. allá en el Osceola Country Stadium, Ajá. por encima del otro estadio. Wow, chamo. El Impresionante. right field del otro estadio, el field y el right field del otro estadio estaban atrás. Por ahí la pasó, por ese Impresionante. estadio. Y Impresionante. tengo una anécdota que de ese estadio, con ese nombre, tengo una hija. Una Sí. anécdota también. Mi hija se llama Osceola. Mi esposa Wow. se puso brava, pero bueno, se puso brava. Son historias, cosas bueno, que Ahí está la pasan. historia. Ya Sí. mi hija no se llama como ni como la abuela ni como la tía. Osceola. Osceola. No, y Wow, tu bueno. familia es de béisbol. Tu familia Sí, es de sí. béisbol. Sí, sí. Todos somos de béisbol y todos opinamos y estamos en esto.
Este ¿no? Y fue, siempre me gusta tu forma porque tú lees, estás enterado y sí, no, no, eso es muchas bueno, gracias, sabes de números muchas y te gracias. gusta esto. Te felicito. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pues estamos para ayudarnos y aquí estamos para esto, para que la gente pueda ver todas tus historias, todas tus anécdotas, todo tu proceso para poder llegar hasta donde ha llegado y que mucha gente no sabe quién es Luis fue mayor o pistolita, pero la gente tiene que entender que tu nombre ha salido muchas veces por las redes sociales, por página de MLB, por la firma de Félix Hernández, saliste en muchos periódicos y en muchas plataformas digitales de estadísticas avanzadas donde sale tu nombre por la firma de Félix Hernández. Y mucha gente no sabe al final quién lo firma. Y eres tú. Así Bueno, es. hermano, muchas gracias por esta conversación, de verdad. Impresionante toda tu historia y yo creo que la gente le va a gustar y la gente va a comentar muchas cosas buenas de ti. Pero esas, gracias. Eh, el béisbol es nuestra pasión. Así es, así Tú es. me has contado cosas muy Sí. buenas, yo he aprendido también de ti. No, Y no, estamos a la gracias. orden. El Aquí estaremos, béisbol, hermano. estamos en el camino. Así es.